Bueno, hermanos, es un gozo estar aquí participando de este evento. Esta es una fiesta porque estamos creyendo en un Cristo que resucitó, no se quedó en la cruz, tampoco se quedó en la tumba. Y, perdón, el tema obligado es hablar de la resurrección de Cristo. Entonces, ese es el tema. Gracias. La resurrección de Jesucristo es una realidad, vamos a demostrarlo bíblicamente. Hay muchas religiones, no podemos decir que hay docenas, ni que hay cientos, hay miles, y cada una tiene su fundador. Cada una tiene su fundador. Por ejemplo, si decimos Buda, y si estuviera su tumba de Buda, que fundó su religión, estaría ahí su epitafio que pudiera decir: aquí yace un gran hombre llamado Buda, por ejemplo, ¿verdad? Y si viéramos otro epitafio, por ejemplo, el epitafio de Mahoma, otro fundador de una religión, pues también va a decir parecido: aquí yace este gran hombre, o alguien que fue un gran hombre llamado Mahoma, un gran siervo de Alá, por ejemplo, ¿verdad? Estoy diciendo epitafios que pudieran ser de esa manera, pero si si pudiéramos estar frente a la tumba de Jesucristo, lejos de decir aquí yace fulano de tal, aquí yace Jesús de Nazaret, ¿cómo diría? Si acaso dijera: aquí yació, aquí estuvo muerto Jesús de Nazaret, pero resucitó al tercer día. Aquí esta tumba está vacía. Cristo venció a la muerte. Vamos a orar así como están. Padre, te pedimos perdón. Te agradecemos por lo que hiciste por nosotros al entregar a tu Hijo, y Él dio su vida. No escatimó su vida, su sangre. Gracias por esa vida preciosa de Cristo. Gracias por esa sangre preciosa que se derramó para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Perdónanos y ayúdanos a entender este mensaje, aplicarlo en nuestras vidas. En esta mañana te agradecemos porque Cristo resucitó. Gracias por Él, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, había un grupo de religiosos en el tiempo de Cristo que se llamaban los saduceos. Los saduceos de plano decían que no había ni espíritu, ni resurrección, ni ángel, ni nada que tuviera que ver con lo espiritual. Los saduceos. Entonces, por eso es que Pablo hace este escrito de 1 de Corintios 15, que ese es lo que se leyó hace ratito, ¿verdad? Sí. Ajá. Y ahí pudimos ver, quienes estaban escuchando o siguiendo la lectura, pudimos ver dos cosas: que se cumplieron profecías. Vamos a ver, vamos a la palabra. 1 Corintios 15. Ya se ve mejor que hace rato, ¿verdad? Vemos dos cosas. Una, que se cumplieron las profecías sobre cómo iba a morir y a resucitar Cristo. Y el número dos sería las apariciones de Cristo. Comentamos primero sobre las profecías que se cumplieron. Dice el verso 5, 15:5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas era Pedro. Después dice que se le apareció a los 12. No pierda de vista que estas son apariciones, y son apariciones reales, apariciones
Pero fíjense de quién, de Jesucristo después que resucitó. No se aparecía y quedaba plasmado ahí para que siguieran venerando una pintura o una estatua. No, no, no. Vivo, ¿verdad? Y nunca dijo, háganme, píntenme así y venérenme, no. Dice el 6 que después se le apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Fíjense qué aparición, a más de 500 hermanos a la vez. Y dice que en ese momento que Pablo está escribiéndole a los Corintios la primera carta, todavía hay gente de esos 500 que viven, que están vivos. Y después se le apareció a Cefas, después a todos los apóstoles. Bueno, me brinqué, les había dicho que íbamos a ver sobre que se cumplieran las profecías, pero bueno, el orden no importa. En este caso estamos viendo que sí se les apareció. Y dice que al último, el del 8, dice que al último se le apareció a quién, a él mismo, a Pablo. Por último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Ahí está. Cristo se les apareció a mucha gente. Hay esas apariciones, pero también hay otras. Por ejemplo, se le apareció cuando estaban escondiditos por temor y que Tomás no estaba ahí. Se les aparece y les dice paz a vosotros, y luego le platican a Tomás que se había aparecido el maestro, y se acuerdan que dijo Tomás: no, si no meto mis dedos en las heridas de los clavos y no meto mi mano en la herida de su costado, no voy a creer. Después se les vuelve a aparecer cuando está Tomás presente y le dice: Tomás, ven, mete tus dedos en las heridas de los clavos y mete tu mano en la herida de mi costado. Señor mío y Dios mío, dice Tomás, apenado. Le dijo Dios mío. Bueno, esas son pues más apariciones. También se le apareció a Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires. Esteban murió apedreado, pero a Esteban se le apareció una vez que ya había ascendido al cielo. Ustedes han oído esa historia de que lo estaban apedreando y él decía que veía el cielo abierto y veía a Jesús, y ora directamente a Jesús, Esteban, y le dice: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado que están haciendo de matarme a pedradas. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, en cuanto a que se cumplen las profecías, dice el verso 3: primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras es que se había profetizado de qué manera iba a morir, y así ocurrió. Murió entre malhechores, ¿verdad? Lo pusieron como si fuera el más grande de los delincuentes en medio de dos malhechores. Dice el 4 que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estaba escrito que iba a ser el varón de dolores, experimentado en quebranto, que como cordero iba a ser llevado al matadero, decía Isaías, que iba a enmudecer y no iba a abrir su boca. Todo eso ocurrió. Y luego ya después lo más importante de esto, hermanos, es que Cristo resucitó. Cristo está vivo. Está vivo. Resucitó. Por eso es que se les pudo aparecer, y por eso es que los discípulos, los apóstoles, lo pudieron ver vivo, resucitado, y hablaron con él, escucharon su voz, vieron su persona. Y el ser humano, bueno, Satanás ha influenciado a algunas personas para que hagan otro tipo de apariciones. Ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Y que en el Tepeyac se apareció esta persona, y que por allá en Fátima se apareció otra.
no son genuinas. O pudieran ser genuinas, pero negativas, es decir, diabólicas, no bíblicas. Y hasta se quedaron ahí según eso y la gente la sigue venerando. Una cosa hecha por la mano del hombre, más bien. Y pues las que les dije de Cristo sí son verdaderas, verídicas. Las otras se puede decir que son apariciones de vírgenes, de santos, apócrifas o fraudulentas, o en el peor de los casos, pues son antibíblicas y diabólicas. Debemos ser sinceros. Bueno, vamos a continuar. Si Cristo no se hubiera aparecido, hermano, ¿para qué congregarnos? ¿Para qué las alabanzas a Cristo? Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, más bien, si Él no hubiera resucitado, ¿para qué venir tempranito aquí a la Iglesia Divino Redentor a congregarnos? ¿Para qué esta predicación si Cristo no hubiera resucitado? Absurdo sería. ¿Para qué perder tiempo? Decía lo que se leyó hace rato, dice el apóstol Pablo, seríamos, si Cristo no hubiera resucitado, los más dignos de conmiseración de todos los seres humanos, es decir, los más dignos de lástima. Pobrecitos, aleluya, están confiando en uno que le dicen Cristo, y ahí está en la tumba, no resucitó, diría la gente, ¿verdad? Pero como dijo el pastor Mario, nadie pudo dar cuenta del cuerpo. Nadie. Ni el Imperio Romano, ni los líderes religiosos del judaísmo. Nadie. Porque Cristo resucitó verdaderamente. Resucitó. Otra prueba de que Cristo resucitó de los muertos, otra prueba fehaciente de que Cristo venció a la muerte, y al vencer a la muerte venció a Satanás, le dio ese golpe mortal en la cabeza que decía desde el Génesis, es que los discípulos fueron transformados. De ser unos miedosos, pasaron a ser hombres de valor. Vamos a decir, de titubear, después eran personas con denuedo, que predicaban con denuedo la palabra de Dios, y miles se arrepentían, se convertían, y también sacaban demonios y hacían Dios a través de ellos muchas señales y prodigios. Y lo más importante es que también, como muestra de que Cristo es real y resucitó, es que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Estuvieron decididos y valientes para decir: yo doy mi vida, yo llevo el evangelio, pase lo que pase y tope en lo que tope. Fueron transformados y valientemente ofrendaron sus vidas por el evangelio. Es más, los discípulos murieron como mártires, excepto Juan. Juan no murió martirizado. Pero yo me decía, al estar preparando este mensaje, ¿cómo pudo ser esto? A ver, ¿morirían por una mentira? ¿O murieron por algo real, por un Cristo verdaderamente crucificado? Si se fijan, cuando alguien decide hacer algo, lo hace por algo muy importante. Y en este caso, una de dos: o murieron por una mentira o murieron por una verdad. Si murieron por una mentira, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué dar la vida? Por algo que no fuera real. Y bueno, solamente que estuvieran locos, pero ¿cómo se iban a volver locos todos al mismo tiempo?
todavía uno o dos, pero todo el grupo, todos los 11, los 12 ya después junto con Pablo, volverse loco, pues no. Entonces ellos murieron por algo que sus ojos vieron, por algo que era real, que Cristo sí había resucitado, sí se había levantado de entre los muertos. Y mucha gente ha sido transformada por el poder de Dios, no solamente los discípulos aquellos, los primeros, no solamente los apóstoles. Vamos a recordar que había un hombre que se llamaba Justino Mártir, que le dijeron, pues retráctate y salvas tu vida. No, dijo, yo primero muerto que negar a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dijeron, ¿suponéis que si os cortamos vuestras cabezas van a subir al cielo? No, no supongo, estoy plenamente convencido de ello. Y muchos más que han sido transformados. Por ejemplo, había un ateo que se llamaba Lee Strobel, norteamericano, que él y su esposa habían dicho, en nuestro hogar no va a entrar nada de eso de religión ni de creer en Dios, porque aquí somos ateos. Hey, bien dicho, dijo ella, y nunca vamos a aceptar nada de ideologías de ese tipo. Pero ella se convierte por un milagro que Dios hizo con una de sus hijas, y se vinieron los problemas. Dice Lee Strobel, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a investigar y voy a demostrar que Cristo no es real, y que no es cierto que resucitó, y que el cristianismo es otra religión más de tantas. Y era un periodista muy famoso él, tenía acceso a muchas partes, fue principalmente a bibliotecas y a personas muy preparadas, y llegó un momento en que tuvo que cambiar sus escritos y decir que Cristo era real, y cayó de rodillas adorando a Dios. Y pues así podemos hablar cómo fue transformado Armando Alducin, que también era ateo, Josh McDowell, también muy parecido a Lee Strobel. Un líder católico que se llamaba, me parece que era obispo, no sé si nada más sacerdote, se llamaba Juan Hus. Juan Hus lo mató la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Lo mató en la hoguera por decir las herejías que se estaban haciendo desde allá, desde arriba, ¿verdad? Y muchos otros que han dado su vida. ¿Usted sería capaz de dar su vida por Cristo, por el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Que nos juzguen locos no le hace. Hay gente que nos juzga locos, principalmente gente que se dice atea o agnóstica, nos juzgan locos. Vamos a ver qué dice Lucas 24. Al respecto de la resurrección de Cristo. Lucas 24, desde donde inicia, dice el primer día de la semana. ¿Qué día es hoy de la semana? Es el primer día de la semana. Las semanas empiezan en domingo. Es el primer día de la semana. Entonces, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Estoy en Lucas 24:1, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Se refiere a unas mujeres que venían de Galilea con Jesucristo. Arriba podemos verlo en el capítulo anterior. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. No estaba la piedra con la que lo habían tapado la entrada. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, es decir, eran dos ángeles, dos varones, dos ángeles. Por cierto que las
los ángeles, la Biblia los pone como varones, no como niñitos, ni como mujeres. 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Les dijeron: ¿qué andan haciendo? Si ya les había dicho que iba a resucitar el Señor Jesucristo, ya les había advertido. No está aquí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Hay mucha gente allá afuera que está buscando entre los muertos al que vive. Ayer me tuve que esperar porque iba por ahí una procesión y llevaban a un Cristo muerto, hecho por un artista, pues, ¿verdad? En una urna así de vidrio. No sé, se veía transparente. Están buscando entre los muertos al que vive. No está en la tumba, pero tampoco está en los ídolos, tampoco están las imágenes, tampoco están las estampitas, tampoco están los rosarios, tampoco están un montón de sarta de mentiras que nos han dicho que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Buscando entre los muertos al que vive. Y bueno, si seguimos viendo ahí en el Mateo 24, a partir del verso 13 está la historia de los que iban rumbo a Emaús, del canto que cantamos hace rato. Eran 2 que iban para allá. No voy a leerlos todos, pero dice que mientras iban, en el verso 15, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. El 16 dice que más los ojos de ellos estaban velados, estaban como cerrados, pues, tapados. Tenían como una venda para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en Jerusalén han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todos, de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ya en el 21 dice que ellos les dicen que esperaban que resucitara, pero ya van 3 días y pues no ha resucitado, según ellos. Y dicen, pero en el 23, que en el 22 y 23 les mencionan que unas mujeres fueron y pues dicen que no hallaron el cuerpo, pero no lo vieron resucitado. Y luego dice, además, fueron algunos de los nuestros, en el 24, fueron algunos de los nuestros, o sea, de los discípulos, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero pues a él no lo vieron, a él no lo vieron. Oh insensatos, dice Jesús, les dice en el 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón. Hermanos, si ellos que eran del primer círculo, si los apóstoles que eran del primer círculo, más llegado a Cristo, eran tardos para creer, ¿qué espera de nosotros? Pero sí estaban como en shock, ¿cómo se dice? En shock por el hecho de la resurrección de Cristo, primero por la muerte y luego por la resurrección. En el verso 28 dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos en el 29 le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Dice el canto: quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. ¿Ya le ofreció su corazón a Cristo? ¿Ya le ofreció posada a Cristo en su corazón?
Si así es, gloria a Dios, usted es mi hermano y vamos a ver el rostro de Cristo y vamos a ver a todos los que murieron con la esperanza de la resurrección, todos los que van a la gloria. Quédate con nosotros, se hace tarde. Y agarró el pan, dice el 30, que lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo repartió entre, pues, a los dos, ¿verdad? Porque no eran muchos. A los dos de ahí estaba haciendo un trabajo que debía de hacer el anfitrión. Y en este caso, él no era el anfitrión, pero siempre que se reunían, él hacía esto. Entonces fue cuando lo conocieron y se desapareció. Cristo, hermanos, resucitó. No busquemos entre los muertos al que está vivo. No lo hagamos. Se le parece a los discípulos ahí a partir del verso 36. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. A ver, eso de espíritu, la palabra original es en griego y se escribe neuma. Neuma quiere decir espíritu, o quiere decir también alma sin carne o alma descarnada. O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde le he dicho? Este es un alma descarnada. Es un espíritu. Bueno, en latín se diría más o menos ánima. Pero Cristo, para que no se asusten y para demostrarles que verdaderamente resucitó, le dice en el 39: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Fíjense qué claridad de Cristo, ¿eh? Miren mis manos y mis pies. Los cuerpos normales tienen manos y tienen pies. Algunos no, desafortunadamente, pero son pocos. Los cuerpos normales tienen manos y pies. Cristo resucitó con su mismo cuerpo que había muerto. No es cierto que Jehová Dios le dio un cuerpo prestado, como dicen los de la Torre del Vigía, de la West Tower, ¿verdad? De los testigos, pues, de Jehová. Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Fíjense, diciéndoles que le dieran algo para comer. No porque tuviera hambre, ya no lo ocupaba. Sin embargo, para demostrarles que verdaderamente había resucitado y era el mismo cuerpo de Cristo, el anterior. Y al mostrarle las manos y los pies, de seguro se vieron las heridas de los clavos que le hicieron los clavos al clavarlo en la cruenta cruz. Y a lo mejor ellos temblorosos, así como yo estoy por estar predicando, pero ellos temblorosos del impacto, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Le dieron para que comiera. 43 él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Qué maravilla! Cristo resucitado comiendo miel, una penca de miel y un pedazo de pez. Y esto se confirma en Hechos 10:41. Vamos a ver qué dice Hechos 10:41. El escritor de Hechos menciona aquí, en Hechos 10, verso 41, a este, o sea, a Jesús, a este levantó, es el 40, al 41 dice, bueno, desde el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo,
sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Dice, comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Comieron y bebieron junto con Cristo. Bueno, ahí está. Cristo, hermanos, resucitó. Y si volvemos a Lucas 24, pues dice que les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y bueno, les abrió el 45 el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego ya los manda que vayan y les digan a la gente que Cristo murió así como estaba profetizado, que Cristo resucitó así como estaba profetizado, que Cristo es el único Salvador, que Cristo transforma, que Cristo liberta, que Él vino a libertar a los cautivos. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia es de veras en abundancia, es dejar los vicios, es que te va a dar poder para poder, valga la expresión, decir no a tu pecado y decirle sí a Cristo y negarte a ti mismo, negarte a ti mismo. Cristo dice que el que no agarra o no toma su cruz y va en pos de Él, no es digno de Él, no es digno de Él. Hermanos, Cristo, antes de ser exaltado, porque Cristo fue exaltado hasta lo sumo, dice Filipenses 2. Bueno, vamos a leerlo mejor. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también, ¿qué hizo? Le exaltó. ¿Hasta dónde? A lo máximo, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, se dice fácil, Cristo resucitó, se dice fácil, Cristo venció a la muerte, Cristo fue exaltado, pero antes de eso hubo una gran humillación de parte de Cristo. Terrible humillación, muy triste, muy fea. También en el cristiano, hermanos, para que haya una exaltación, primero debe haber la humillación. Humíllese ante Dios, no ante el ser humano, ante Dios. Debemos humillarnos ante Dios. Debemos humillarnos y luego seremos exaltados. Antes de la exaltación está la humillación. Y también al revés. Antes de la humillación en el infierno, de mucha gente que se va a ir al infierno, ha estado primero la autoexaltación. No, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo hago, yo doy y los demás no me llegan y yo. Seamos humildes. Cristo fue humilde en exceso, al extremo. Seamos humildes. Bueno, estoy terminando el mensaje. Cristo vive, venció a la muerte, resucitó. No busquemos entre los muertos al que vive. Por último,
les voy pues no a declamar, no soy buen declamador, pero sí a recitar esta pequeña poesía que la hizo un hermano llamado Sadrach Mesach. Fíjese qué nombre le pusieron sus papás. Yo creo que nació en cuna cristiana, me imagino. Sadrach Mesach hizo la siguiente pues poesía. Ponga mucha atención, Dice: es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas está traicionando, pero el domingo ya viene. Es viernes, Pilato está en problemas, el consejo está conspirando, la multitud está difamando. Ellos ni siquiera saben que el domingo ya viene. Yo creo que van entendiendo por qué habla de viernes y por qué habla de domingo, que el domingo ya viene. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor. María está llorando, Pedro está negándolo, pero ellos no saben que el domingo ya viene. Es viernes, los soldados romanos golpean a mi Jesús, lo visten de púrpura, lo coronan con espinas, pero ellos no saben que el domingo ya viene. Es viernes, miren a Jesús caminando al Calvario, su sangre se derrama, su cuerpo y su espíritu están acongojados, pero mira, es solamente viernes, el domingo viene. Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando, el diablo se está burlando. Es viernes, los soldados clavan las manos de mi Salvador a la cruz. Ellos clavan los pies de mi Salvador a la cruz y luego lo levantan junto a unos criminales, lo ponen en medio. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo ya viene. Es viernes, los discípulos se preguntan qué es lo que ha pasado con su rey. Y los fariseos están celebrando que sus planes han logrado. Pero ellos no saben que solo es viernes y que el domingo ya viene. Es viernes. Él cuelga de la cruz sintiéndose abandonado por su padre. Lo ha dejado solo. Está muriendo. ¿Que nadie puede salvarlo? Es viernes. Pero el domingo ya viene. Es viernes. La tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey entrega su espíritu. Es viernes. Toda esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás cree que ha vencido. Es viernes. En la tumba lo pusieron, con una piedra lo encerraron, pusieron una guardia romana, pero es viernes. Es solamente viernes, solo es viernes. El domingo, hermanos, el domingo, hermanas, el domingo de resurrección ya llegó. Ya llegó. Hace aproximadamente 2000 años, poco más de 2000 años, Cristo venció a la muerte. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Mi rey vive, Cristo vive, Cristo es real. Debemos ser congruentes con lo que decimos que somos. Cristo se humilló, te puso el ejemplo, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y a veces queremos que nos sirvan y queremos todo para nosotros. No nos negamos a nosotros mismos. Eso para los que ya somos cristianos. Y para los que no están seguros dónde va a pasar la eternidad su alma, hoy es el día de salvación. La Biblia dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia menciona que está establecido para la gente que muera una sola vez y después de esto venga el juicio. No es cierto que te pueden sacar de un lugar intermedio que ni existe, o del infierno, que sí existe, y llevarte a la gloria. No es cierto. No es bíblico, no es verdad. Entonces, quien no está seguro dónde va a pasar la eternidad, su alma, porque el alma, usted se va a ir a la tumba, su cuerpo, pero su alma va a seguir viviendo, pues es un buen día para que hoy
se entregue a Cristo de todo corazón y que le diga, quédate aquí en mi corazón, Señor. Así como dice Apocalipsis 3:20, que tú estás a la puerta de mi corazón y estás llamando, yo abro la puerta de mi corazón y permito que entres y mores en mi corazón y que seas mi Salvador y el Señor de mi alma. Y un Señor es el que señorea. Un Señor es el que señorea, el que ordena, el que dice, y el otro va a ser el siervo. Va a ser su servidor, su siervo. ¿Qué tanto estamos haciendo nuestro papel de siervos? Bueno, entonces, quien no está seguro que tenga a Cristo ya en su corazón, pues dígale, si quiere en voz alta, y si no, ahí en su mente, en su corazón, dígale a Dios, Señor Dios, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Me reconozco pecador. Yo fui culpable de la muerte de Cristo. Yo estaba también participando porque Él murió para que todos los pecadores tengamos salvación. En esta mañana he oído el mensaje y he entendido que necesito que Cristo sea mi Salvador para ir a la gloria y no perderme y no condenarme. Yo recibo a Cristo como mi Salvador. Le permito entrar a mi corazón. Que mi nombre se anote en el libro de la vida del Cordero. Que sean borrados mis pecados con la bendita sangre de Cristo. Gracias, Señor, por entregar a tu Hijo para que muriera en mi lugar. Gracias por salvarme a través de Él. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Gracias. No merecíamos que Cristo muriera, el justo por los injustos. No merecíamos que Él diera su vida por nosotros. Él pagó la deuda, una deuda impagable. Él no tenía nada que pagar, pero por amor a nosotros lo hizo. Gracias. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.